Hola, bienvenidos chicos y chicas de cardiología. El otro día habíamos estado estudiando las alteraciones, la diferencia entre presión arterial y tensión arterial, hablamos de la taquicardia y de la bradicardia. Acuérdense, todo lo que es taqui va arriba, todo lo que es bradi va abajo. Es, digamos, inferior la bradi y taqui superior. ¿Se acuerdan también que hablamos de que la taquicardia uno la siente, se da cuenta? En cambio la bradi uno siente como cansancio, se siente demasiado relajado, como con sueño, entonces a veces las bradi pasan más desapercibidas. Esto tenía que ver con los estudios de arritmia, ¿sí? Acuérdense, sin, arritmia, ritmo, sin ritmo. Es un ritmo irregular, un paciente que no tiene sus mismos latidos por minuto normales, por eso se le dice que es arritmia. Vamos a ver ahora el tema de la respiración. La respiración también es importante, saber nosotros llevar un control de la respiración. Nosotros tomamos oxígeno, fosas nasales, y expiramos por la boca. Cuando nosotros hacemos esto se llama inhalación, exhalación. Durante la inhalación y exhalación, ahí nosotros medimos la frecuencia respiratoria. Entonces, si uno tiene que definir qué es la frecuencia respiratoria, es la cantidad de inhalaciones y expiraciones por minuto. El ciclo completo, ¿eh? ¿Qué implica? Un montón de movimientos musculares. El diafragma, que se eleva, los intercostales que se agrandan, se ensancha la cavidad torácica, la jaula torácica, ascienden los pulmones y el corazón, y en la exhalación todo se relaja, baja y disminuye. Este proceso de inhalación y exhalación se llama frecuencia respiratoria. Acuérdense que tiene dos fases, la de inspiración y la de expiración, es muy importante. Vamos a decir que estas dos fases tienen dos movimientos, uno es activo y el otro es pasivo. Activo es inspiro y pasivo me relajo, porque el pasivo no hago yo fuerza, se distiende y depende de la elasticidad de todo el sistema muscular que tiene los pulmones, el diafragma, ¿sí? Y en la activa sí hay un trabajo porque hay contracción. Entonces decimos, fase activa, inhalación, contracción, fase activa. Exhalación, relajación, depende de la elasticidad de los pulmones, por eso decimos que la expiración es pasiva. Las frecuencias respiratorias son muy importantes. Van a variar según el estadio de la vida de la persona. Cuando recién nacen van de 30 a 80 por minuto, porque uno ve los bebés que parecen todo el tiempo agitados, ¿sí? Como hablamos la otra vez, es todo a estrenar, es todo nuevito. El lactante menor, de 20 a 40, ¿cómo se van reduciendo? Lactante mayor, niños de 2 a 4 años, niños de 6 a 8 años, y en los adultos de 15 a 20 es la frecuencia respiratoria normal, digamos, que puede tener el paciente. Cuando hablamos de las alteraciones, tenemos que tener conciencia de que volvemos al taqui y al bradi. ¿Se acuerdan cuando hablamos de taquicardia y bradicardia? Ahora le agregamos apnea. ¿Sí? Apnea quiere decir, apnea no. Apnea es otra enfermedad que quiere decir que es la ausencia de movimientos respiratorios. Cuando uno sufre apnea es ausencia de movimiento respiratorio. Todo lo que empieza con pnea, habla de respiración. ¿Sí? Entonces nosotros a este pnea, le agregamos taqui o bradi. Si yo digo taquipnea, mucho, para arriba se dispara. Si digo bradipnea, baja. ¿Se entiende? Apnea, que yo lo nombré recién, apnea es A, quiere decir sin. Sin, pnea, respiración. Entonces, sin movimiento respiratorio. ¿Cuándo hay apnea? Y la verdad, ¿vieron cuando roncan, cuando están dormidos y la persona se
y deja de respirar por un ratito y después ronca otra vez y hace... Eso se llama apnea. Esa ausencia, ese momento donde no hay frecuencia respiratoria. Desapareció unos segundos, un tiempito, y después vuelve a recuperar la respiración normal. Eso es apnea. Taquipnea, si yo digo que de 15 a 20 son las frecuencias respiratorias por minuto, taqui es mucho, quiere decir que el paciente tiene más de 20 respiraciones por minuto. Y si digo bradipnea, menos de 15 respiraciones por minuto. Hay otra alteración de la frecuencia respiratoria que tiene que ver, que se llama dispnea. Disnea es la dificultad del paciente para respirar. La disnea se la suele contar el paciente. ¿Por qué? Porque es un síntoma que el paciente lo siente. Me cuesta respirar, subo las escaleras y no puedo, me agito, no me entra el aire. El paciente manifiesta. Todo lo que el paciente les manifiesta a ustedes como profesionales se llama síntoma, porque el paciente lo siente. En cambio, lo que yo veo, lo veo azul, lo veo agitado, lo veo que se agarra el pecho. Cuando yo veo, observo y me doy cuenta que un padecimiento del paciente es signo. El signo lo vemos y el síntoma me lo cuenta el paciente. Entonces la disnea es algo que el paciente me lo cuenta a mí. ¿Sí? Es algo que el paciente lo siente y lo vive. Entonces, la frecuencia respiratoria va a tener alteraciones. Taquipnea, más de 20. Bradipnea, menos de 15. Apnea, sin movimiento respiratorio, ausencia de movimiento respiratorio. Y disnea es la dificultad del paciente para respirar. Es sufrido por los pacientes porque realmente la pasan mal. ¿Sí? Cuando decimos que la pasan mal, es que se sienten mal. ¿Sí? Todo este problema que el paciente manifiesta de ahogo, sobre todo hay pacientes con EPOC, el fumador, y ahora que estamos con esta nueva época de COVID, del COVID-19, pensemos, como dijimos la otra vez, que el paciente cardiológico es de alto riesgo, y el paciente con insuficiencia renal también, y el paciente que tiene insuficiencia respiratoria también, entran en la lista de pacientes de alto riesgo, ¿sí? La otra clase, estuvimos viendo las frecuencias cardíacas, y estuvimos midiendo y hablamos, y yo los invité a que realizaran quizás la toma de presión, si alguno de ustedes tiene un aparato, ¿sí? En su casa. Y les quería mostrar que hay una ficha médica que a veces el cardiólogo, casi siempre cuando consulta y cuando un paciente les cuenta y les dice, mirá, me siento mal, me sube la presión, lo que le aconseja el cardiólogo es que se realice una ficha. ¿Qué va en la ficha? El nombre completo, la edad, si hace alguna actividad física, que ponga qué actividad física realiza y cuántas horas semanales le dedica a esa actividad, y que se tome la presión 2 veces por día. Se le aconseja a la mañana, antes del desayuno, por ejemplo, y otra a la tardecita, tipo 6 de la tarde, así. ¿Por qué? Porque hacer esto seguido, o sea, hacerlo durante una semana de 7 días, hace que uno tenga un registro, un control de la presión, de 2 horarios del día de esta persona. Entonces al cardiólogo es, aparte de sus antecedentes y la historia clínica que tiene, es un seguimiento un poquito más exhaustivo y conocer un poquito más al paciente, porque el cardiólogo necesita conocer más al paciente para poder llegar al diagnóstico. Muchas veces la auxiliar les indica esta ficha, cómo armarla, por eso los hago a ustedes tomar conocimiento. Aparte de la presión arterial está buena la frecuencia, ¿sí? Cardíaca. Acuérdense que son los latidos por minuto. Muchos aparatos digitales lo tienen, te dan la mayor, la menor y te dan la frecuencia cardíaca por minuto. Y si no, buscamos, como hablamos el otro día, ¿sí? Palpamos y contamos en un minuto cuántos latidos
tiene este paciente. Esto también está bueno que lo anoten, la frecuencia cardíaca de ese momento de la toma de presión. Si toma medicación, también, ¿y cuál? ¿Sí? Está bueno que en la ficha pongan. Y si padece alguna patología cardiológica, él o algún familiar directo, madre, padre, abuelo, ¿sí? Porque la genética para la cardiología es importantísima. Esta ficha, que los auxiliares, es como a modo de, está bueno para hacerlo tipo debate. Después nosotros podemos sentarnos, charlar y decir, bueno, a ver, mi tal paciente toma enalapril, toma, y la presión es esta, o un paciente que fuma. ¿Y saben lo interesante de hacer esto, de cotejar estas fichas entre nosotros, quizás en el foro o en el Zoom? Es ver la variabilidad de presión. Si cuando hablamos de variabilidad, hablamos de que quizás un paciente vive con 15,8 y está de 10, y un paciente con 10,9 está de 10. Entonces, eso es lo que uno dice, ¿cómo puede ser? Y sí, porque volvemos a lo que hablamos al inicio de la primera clase. Nosotros tenemos el corazón, que es un músculo muy leal que se adapta a todo. Y hay personas que con 15 de presión revientan, hay personas que necesitan tener 15 para vivir bien. No es patológico, no está mal. O le hacen un electro y realmente ustedes se dan cuenta que este electro está mal, no están bien las ondas. Pero el paciente se siente bien. Y así se va a su casa y así maneja su corazón todos los días y realiza sus actividades. Esta ficha, si bien habla del paciente, habla de la individualidad, que nadie es igual a nadie y que todos somos independientes. Eso es importantísimo, que ustedes como estudiantes sepan que no hay una ley que diga que todos somos iguales y que todas las presiones son iguales. La OMS dice 12,8, 120, 80, pero siempre tenemos que ver el entorno. Medio ambiente, contextura física, antecedentes genéticos, sedentarismo, modo de vida, modo de alimentación, ¿sí? Enfermedades subyacentes o de base. Hay un montón, o sea, somos individuales. Nadie es igual al otro. Eso es muy importante. A modo de este taller, que yo les ofrezco iniciar, que ustedes, si tienen ganas, después lo debatimos y lo vemos, tenía ganas de enseñarles cómo sacar la frecuencia cardíaca máxima. ¿Qué es sacar la frecuencia cardíaca máxima? Es hacer un cálculo. Frecuencia cardíaca máxima habla de la frecuencia que puede alcanzar el corazón de esa persona en su totalidad. Que más de eso no va a resistir, que se salta la manguera del corazón y que va a morir esa persona. Porque a eso no puede llegar. Todos tenemos nuestra frecuencia cardíaca máxima y con una cuenta se puede calcular. ¿Qué es? Al número 220 se le resta la edad de la persona. Anoten, al 220 le restan la edad de la persona. Y me da un número. Este número es la frecuencia cardíaca que soporta ese corazón. ¿Sí? Y así podemos estar haciendo las cuentas. Por ejemplo, un paciente de 20 años, a 220 le resto 20. 200. Su frecuencia cardíaca máxima por minuto son 200. Si a este paciente yo le estoy haciendo algún estudio y su frecuencia cardíaca está cercana, es que está mal, está grave. ¿Sí? Este es uno de los parámetros que utiliza el médico cardiólogo para frenar un estudio de ergometría, por ejemplo. ¿Sí? Con esta cuenta, el médico cardiólogo puede determinar levantar directamente el estudio. Estaría bueno que si ustedes hacen esta ficha, que hablamos recién, con el nombre de la persona, la edad, si realiza actividad física, qué actividad física realiza, ponerla, si toma medicación, cuál toma, ¿sí? La presión arterial y la frecuencia cardíaca de 2 veces del día, como para tener un control, y después calcular la frecuencia cardíaca máxima, o sea, la que puede alcanzar esa persona, a la que le hacemos
mini historial clínico. Obviamente que a los que viven en casa, no podemos andar de casa en casa, esta cuarentena, estamos en casa, pero quizás vivimos con un tío, o a papá, o a mamá, o a un hermano, a una mujer, ¿sí? No se le puede tomar la presión a los chicos, a los menores de edad, no se les puede tomar. Eso se los aviso por las dudas, porque no son los tensiómetros adaptados para los chiquitos, hoy nos vamos a meter en patologías cardíacas. Ya que venimos bien con todo lo que es frecuencia respiratoria, cardíaca, vamos a ahondar un poquito en lo que es frecuencias cardíacas. Bueno, las enfermedades cardíacas afectan al corazón. ¿Qué quiere decir? Que tenemos vasos sanguíneos, que son arterias y venas, entonces se nos enferman las arterias, se nos enferman las venas. Podemos tener una arritmia cardíaca, o sea, una falla en el ritmo cardíaco. Puede haber una persona que nace con algún defecto cardíaco ya de familia, ¿sí? Congénito. No es lo mismo enfermedad cardíaca que enfermedad cardiovascular. Cuando uno usa enfermedad cardiovascular, está hablando se nos cierran los vasos, se nos hacen más estrechos, o hay un bloqueo, alguna rama que está taponada. Esto suele pasar, es muy normal, digamos, que pase con los pacientes. Podemos tener dolor en el pecho, lo que se llama angina de pecho, ¿sí? Puede haber enfermedades valvulares. Ahí tenemos diferencias. Las enfermedades cardíacas pueden prevenirse si hacemos medianamente las cosas bien, o pueden tratarse, ¿sí? ¿Cómo podemos prevenir? Bueno, un estilo de vida saludable, una buena alimentación, caminatas, ejercicio, ¿sí? Si sabemos que ya tenemos los antecedentes genéticos, ponernos las pilas para tratar de que no lleguen estas enfermedades de base. ¿Cómo puedo yo saber que estoy teniendo una enfermedad cardiovascular? Es todo un tema. Porque los síntomas son todos similares. Van a ver ahora cuando hablemos que son todos síntomas muy similares. Por ejemplo, dolor en el pecho, opresión en el pecho, molesta el pecho, centro, dolor agudo que te dobla, que te... Dificultad para respirar, ese es otro síntoma, porque claro, el corazón está en una crisis, obviamente bombea menos sangre, me llega menos hemoglobina, me oxigeno menos, consecuencia de todo. Frío en la periferia, manos y pies, de los pies y piernas, se me ponen blancas, se me ponen frías. Dolor en el cuello, muchas veces la gente manifiesta el dolor en la mandíbula, que se va pasando y se traba la mandíbula y presenta un dolor bastante agudo. A veces duele la espalda, a veces duele el abdomen. Eso es también independiente de cada paciente, pero yo les tiro los tips de la normalidad de lo que suelen pasarle a los pacientes. Lo que pasa es que cuando el paciente presenta esto, que son síntomas muy como similares a otras patologías, quizás a estrés, a tristeza, angustia, dolor en el pecho, y nos estamos olvidando de poder ser el problema cardíaco. Por eso se tienen que acompañar al tratamiento del paciente con análisis de sangre, electros para descartar. Si todo da descartado, bueno, seguimos con la angustia y con el estrés. Si no, vamos rápido a prevenir, a que no pase lo peor. Es muy importante saber cuando uno está padeciendo una arritmia. Porque la arritmia, ¿se acuerdan que hablamos que estaba la taqui y la bradi? La arritmia es el cambio de ritmo del corazón. La taquicardia el paciente se da cuenta, siente el aleteo, hasta se puede escuchar el latido del corazón. Yo seguro que a ustedes les pasó alguna vez de estar acelerado. Están así, ven a alguien que se les acerca, tienen miedo y ustedes mismos escuchan el latido. Eso es la taquicardia, el cambio del ritmo del corazón
para arriba, elevado. La bradicardia suele confundirse con una y se queda dormido, le da somnolencia, está como aturdido, tiene un zumbido en los oídos. Lo que menos piensa es que el corazón está latiendo de menos. Nosotros como pacientes no nos damos cuenta y nos descubren la bradi en un electro o en un estudio, en un control, cuando nos toman la presión. El aturdimiento, el mareo, la dificultad para respirar son todos síntomas de problemas cardíacos y son similares entre todos. O sea, no es que hay un dolor característico para la angina de pecho, un dolor característico para un bloqueo de rama arterial o coronaria, no. Son todos los síntomas muy similares. Lo que es congénito, realmente, o sea, que el paciente lo heredó, nace el bebé con esta dificultad, a veces nacen con esta dificultad y aflora cuando está en el desarrollo, la pubertad. Eso pasa, suele pasar muy seguido. El bebé, si tiene algún problemita, lo primero que va a saber es que se pone azulado. Se le llama cianosis, se pone pálido porque está oxigenando mal. Como es cortito, enseguida nos damos cuenta y volamos a la guardia. Suelen hincharse las piernas, el abdomen, porque se acumula líquido. ¿Por qué? Porque hay problemas renales. No filtra bien, entonces se empieza a acumular líquido. A los adultos también les pasa, no solo a los bebés. Se acumula líquido en las periferias, en las piernas, porque no están funcionando bien los riñones debido a un problema cardíaco. Esto es todo, somos una consecuencia de todo. Somos un sistema. Si uno falla, empiezan a fallar los demás. Los pediatras, ¿vieron cuando nace el bebé que te hacen ir a los días a hacer el primer control, que siempre bajan de peso un poquito? Siempre pasa lo mismo. Ustedes, los que tuvieron algún bebé, habrán vivido este momento. Bueno, a veces te preguntan, ¿lo amamantás cuánto tiempo? ¿Cuántos minutos? ¿Se queda dormido? ¿Se cansa? ¿Por qué se pregunta esto? Porque mientras amamanta a la mamá, como ellos tienen dificultad para respirar, porque tienen una patología de base, congénita cardíaca que todavía no descubrimos, el bebé quizás se duerme muy rápido, toma poca leche y se duerme todo el tiempo. Entonces, cuando el médico, el pediatra lo controla y ve que no aumenta de peso, lo empieza a investigar. Y quizás ahí aflora algún problemita que tiene que ver a nivel cardíaco, nada que ver de lo que nosotros pensábamos. Por eso es tan importante en los bebés el control periódico, ¿sí? Que se hace bastante consecutivo y después se hace una vez por mes, según lo requiera cada pediatra, a veces es cada 15 días, si están en tratamiento, eso depende de cada uno, ¿sí? De cada uno que vaya a su médico. Bueno, cuando el nene es adolescente, a veces yo les dije que manifiesta algo y terminamos en el cardiólogo haciendo controles y un montón de cosas. Bueno, acá la realidad es una. El nene hace una actividad física y en este momento tiene dificultad para respirar, se ahoga, se siente mal, se cansa, te manifiesta dolor en el pecho, se le hinchan las manos, los tobillos, los pies. O les da mal el control cardiológico que exigen muchos colegios para hacer educación física. Les soy sincera, muchísimas veces este control es el que lleve a prevenir que en el futuro pase algo. Se le encuentran algún soplo, le encuentran alguna cosita que puede ser tratable y puede ser curada, que a veces ni sabían los papás. Se dan cuenta con estos estudios. Entonces, quiere decir que hay congénitas que nacen y al que salen y afloran. Y hay algunas que lamentablemente cuando hay desarrollo, o sea, cuando hay cambio en el crecimiento del paciente, del nene, nena, de lo que sea, afloran en este cambio hormonal y se dan a conocer. Pasa con la diabetes, pasa con enfermedades coronarias, pasa con la presión, ¿sí? Tienen muchos cambios hormonales y ahí afloran.
Vamos a hablar de la cardiomiopatía dilatada, que es una enfermedad que tiene que ver con la debilidad del músculo cardíaco. O sea, no es la no utilización del músculo cardíaco, sino que está más débil, más endeble, más flaquito. Lo malo de esto es que no da síntomas, o sea, no van a aparecer, ustedes no van a sentir nada, no van a sentir síntomas. ¿Cuándo siente el síntoma? Cuando ya la enfermedad empeoró y el paciente está, como quien diría, cursando un proceso grave. El paciente tiene que descansar cuando hace una actividad física, antes no lo hacía. Hinchazón, de vuelta, volvemos a la acumulación de líquidos, porque cuando uno se le hincha las piernas con líquido, que uno toca y tiene edema, están filtrando mal los riñones. Ahí no hay manera, hay una acumulación de desechos, que esos desechos deben ser eliminados. Así que tener tóxicos en el cuerpo no es bueno. Cansancio, está agotado porque oxigena mal, tiene más sueño. Latidos irregulares, a veces taqui, a veces bradi. A veces se escucha el latido, se lo escucha, se le zumban los oídos. Y muchos pacientes lamentablemente descubren la cardiomiopatía dilatada después de un desmayo. Que eso es lo más preocupante, porque como los síntomas recién salen cuando la cardiomiopatía dilatada está avanzada, el paciente se descompone, se desmaya, se desvanece, y ahí descubre que tiene la enfermedad, el proceso de la enfermedad. Entonces, lo malo de estos pacientes es que son más difíciles de tratar por este tema, porque ya llegan y nosotros tenemos que activar todo un protocolo, ya que es cardiovascular, es un paciente cardiovascular. Tenemos que hacer una salvedad. ¿Hay infecciones cardíacas? Sí, hay personas que tienen infecciones. Por ejemplo, en la membrana de las válvulas del corazón, en una zona que se llama endocardio. ¿Cómo detecto? Y tiene todos los síntomas, los mismos que hablábamos siempre. Dificultad para respirar, debilidad o fatiga, la hinchazón en las piernas, el cambio del ritmo cardíaco. Y le agregamos 3 cosas. Erupción cutánea, salen como unas petequias, un sarpullido. Fiebre, que en los otros casos no había, y una tos seca persistente que no corta. El paciente tose y no corta esta tos. ¿Cómo sé que tiene una infección cardíaca, o sea, de la parte del endocardio? Se le realiza lo mismo, el electro, todo, nos va a dar, y va a dar lo que es el hemograma, nos va a demostrar la infección. Y aparte se le pide una química buscando enzimas y proteínas que se liberan en el momento del sufrimiento del músculo cardíaco. Entonces, están aumentadas, no me queda otra cosa que pensar, que relacionar directamente con este problema cardíaco. Ahora, ¿siempre va a haber fiebre con un problema cardíaco? No, casi nunca. El paciente no presenta fiebre. No, al contrario. Sí, las infecciones, acuérdense, el problema cardíaco a veces sí levanta un fiebre, a veces no, pero no es inicio, ¿sí? Cuando el paciente tiene problemas cardíacos y tiene fiebre, puede estar, relacionémoslo quizás con una infección. Entonces también hay ecocardiograma, hay otros estudios. Tenemos que memorizar que el cardiólogo necesita una batería en su escritorio de cada paciente, que es individual, y tiene que relacionar como un rompecabezas las piezas para llegar a una resolución. Así que nada, damos concluida la clase y nos estamos viendo en la próxima. Saludos y nos vemos y vamos a debatir, que tenemos tarea.